¿Ya? ¿Sí, jóvenes? Jóvenes. Sí, lo escucho, ingeniero. Ya. Bueno, la definición teórica de electrodinámica. Estudia las relaciones entre los fenómenos eléctricos, magnéticos y mecánicos en movimiento. Esa es la definición que van a encontrar en los libros. ¿Ya? Pero ¿cuál es la definición práctica? Porque si alguien les pregunta a ustedes, ¿qué van a estar diciendo esto? Ni se van a acordar. ¿No ven? Entonces, ¿cuál es la definición práctica? Estudia el movimiento de cargas eléctricas que transitan por un conductor tomando en cuenta las causas que lo producen. Esa es una buena explicación. ¿Qué estudia la electrodinámica? Estudia el movimiento de cargas eléctricas que transitan por un conductor tomando en cuenta las causas que lo producen. Esa es la definición más entendible de electrodinámica. ¿Ya? Así ustedes pueden contestar. Y es mucho más fácil para acordarse. ¿Ya? Ingeniera, espera que... ¿Será que puede repetir? ¿Cuál? O sea, su definición práctica que dijo. Ya, esta es la definición que van a encontrar en los libros, la definición teórica. ¿Ya? Estudia las relaciones entre los fenómenos eléctricos, magnéticos y mecánicos en movimiento. Pero, traduciendo esta definición teórica, tenemos la definición práctica. Estudia el movimiento de cargas eléctricas que transitan por un conductor, tomando en cuenta las causas que lo producen. ¿Ya? ¿Ya está? Sí, ya está. Ya. Circuito eléctrico. La definición es el recorrido de cargas eléctricas de un punto a otro, dice, mediante un conductor. Esa es la definición más sencilla para que ustedes entiendan. ¿Ya? ¿Ya está? Las partes de un circuito. Parte de un circuito eléctrico. Tenemos aquí un circuito, un esquema de un circuito sencillo, pero ahí están las partes más importantes de este circuito, ¿ya? En este circuito solamente hay una resistencia nomás, es un ejemplo, un esquema. ¿Ya? ¿Ya está? Jóvenes. Todavía. ¿Qué están haciendo? Pues están soñando, ¿qué están haciendo? Pues? Tomando. ¿Y pero por qué tanto? Se lo voy a pasar yo estas diapositivas, jóvenes. Sería mejor, ingeniera. Se lo voy a pasar. Pero ustedes saben que no todo lo que está en las diapositivas yo les voy a preguntar en el examen, ¿no ves? Hay varias cosas que yo aporto al tema y eso le puedo preguntar. ¿Me entienden? Sí, eso sería mejor, ingeniera. Claro, sí, eso es lo que yo les tomo. Y ahí es donde me doy cuenta que ustedes copian, porque tal como está la definición me lo dicen. No, ustedes tienen que aprender a hablar, a explicar con sus palabras. ¿Ya? Bueno, ya, circuito eléctrico. Apague su micrófono. Ya apaguen su micrófono. Fíjense la definición que yo tengo aquí, es la definición más sencilla para que ustedes entiendan. Es el recorrido de cargas eléctricas de un punto a otro, dice, mediante un conductor. Ustedes saben, en este caso, comúnmente el conductor es el cable, ¿no es? Parte del circuito eléctrico. Acá tengo un esquema, un circuito eléctrico sencillo. Tenemos el receptor, en este caso es el foquito, el foco, el receptor, también llamado resistencia, también llamado resistor, también llamado impedancia. En este ejemplito tengo un foco, ¿ya? Tenemos el conductor, que es el cable, ya sabemos. Tenemos el interruptor, que al accionar el interruptor prendemos y apagamos, ¿no ve? El foquito. Tenemos el fusible, que me protege de que
si hay una alta tensión, así una sobrecarga, se me quema el foquito. Tenemos el fusible y tenemos el generador, ¿ya? O la pila batería. Y el sentido de la corriente. Estas son las partes de un circuito eléctrico. Yo ahorita les voy a decir cada parte, se lo voy a definir, ¿ya? ¿Entendido hasta ahí? ¿Será que me puede decir de cuántas maneras más se puede nombrar ese receptor, dijo? Espera un ratito, ya lo voy a volver a decir ahorita, parte por parte, ¿ya? ¿Ya, joven? Ya. Esperen, voy a subir el volumen que casi no escucho. Ya. Ahora está. El foquito de hace rato, ¿no ves? Del esquema. En este caso es un foco. Es la resistencia. Tiene otros nombres la resistencia. Podemos decirle resistor, podemos decirle receptor, podemos decirle impedancia. ¿Ya? ¿Sí, jóvenes? Está bien, mira. ¿Hasta ahí? ¿Estamos? Estamos. Ya. Se la puede denotar o escribir con la letra R. R, ¿ya? La resistencia se la puede escribir con la letra R, mayúscula. Por ejemplo, la resistencia de un foquito, una plancha, una secadora, etcétera. ¿Ya? La simbología de la resistencia puede ser de esta manera, como un rectángulo con sus dos líneas horizontales, o si no, la más común es esta, ¿no ves? Cualquiera de las dos simbologías es permitido, está bien. ¿Ya? ¿Ya, jóvenes? Sí. Ya, la resistencia, la definición de resistencia, es un dispositivo por donde pasan los electrones, ofreciendo dificultad al paso de ellos. La resistencia depende de la longitud del conductor, es decir, a mayor longitud del conductor, menor es la resistencia. También la resistencia depende del área del conductor, de la temperatura también que existe en el medio, del material del que está hecho el conductor. ¿Ya? Una vez más, ingeniera, por favor. Ya, resistencia. Es un dispositivo por donde pasan los electrones, ofreciendo dificultad al paso de ellos. La resistencia depende de la longitud del conductor, es decir, a mayor longitud del conductor, menor es la resistencia. La resistencia también depende del área del conductor, de la temperatura que puede soportar, del material de que está hecho el conductor, ¿ya? En la resistencia, la energía eléctrica se transforma en energía calorífica. ¿No ves? En la resistencia, la energía eléctrica se transforma en energía calorífica. La unidad de la resistencia es el ohmio. Aquí está la simbología del ohmio. ¿Ya? ¿Ya está entendido? Sí. Ya. Conductor. Ya sabemos que el conductor es el cable, ¿no ves? Su simbología es una línea horizontal. En este caso yo lo pinté de verde. Esa es la simbología del conductor, una línea horizontal. ¿Ya? Generalmente es de cobre o aluminio, cubierto por un material aislante como protector. Es de forma circular, se lo comercia por números o áreas. Por ejemplo, usted va a la ferretería, deme un cable número 12, le dice.
O si no, es un cable de 2,5 milímetros al cuadrado, de área 2,5 milímetros al cuadrado. Puede pedirlo como número o como área. ¿Ya? ¿Alguien sabe por qué generalmente es de cobre o aluminio el conductor? Porque son los mejores conductores para la electricidad, ingeniero. Sí, serían mejores conductores para poder hacer ¿Qué el más? ¿Qué más? ¿Qué otro? transporte. ¿Son más baratos? Son también, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, Son más baratos. ya, Los ya me electrones dijeron. circulan Son libremente. buenos conductores, son baratos, ya. ¿Qué otro? ¿No hay otro más? Son Es porque resistentes. caliente, son el los tema de materiales la corriente. más fáciles de Escucho nada. conseguir. Se consigue, pues, en donde sea te va a pillar. Generalmente en la ferretería son de cobre o aluminio, ese va a pillar más. Ya, me dijeron la ventaja. Son económicos, me dijeron una ventaja, ¿no ves? Sí, Son, generalmente los conductores son de cobre o aluminio. ¿Qué más? Son maleables, fácil de utilizar. ¿Qué significa maleable? Maleable. En palabras más gente que se puede doblar o con A facilidad. eso, son fáciles de doblar, de manejar. Usted, el cable de cobre aluminio, usted lo puede doblar como sea, no se va a romper ni se va a rajar el cable. Son fáciles de manejar. ¿Ya? ¿Me entienden? Jóvenes, jóvenes, Aquí estoy. jóvenes. ¿Se Sí, entendió? Ingeniero, ¿está bien? Ya. La función que tiene el conductor es la de transportar de un lugar a otro la corriente eléctrica. Esa es la función del conductor. Es la de transportar de un lugar a otro la corriente eléctrica. Dentro del conductor están los electrones libres ahí correteando de un punto a otro. ¿Ya? Como dijimos acá más arriba, dice, están cubiertos por un material aislante. Fíjense, acá tengo un cable amarillito, negro, rojo, ¿ves? Si no, pues no va a agarrar corriente, pues si no está, es aislante, nos protege a nosotros, ¿no? De que nos agarre corriente, lo podemos agarrar, tocar el cable. A menos que el cable esté ahí todo, ¿no? Con una falla ahí se nos agarra corriente. Tienen que fijarse que el cable también cuando lo compren esté en buen estado. ¿Ya? ¿Ya, jóvenes? Sí, mira. Ya, fíjense, se vende por rollo. Pero también lo pueden comprar por metro, ¿no? Pero generalmente es por rollo, aquí se vende. Vienen diferentes colores. ¿Ya? ¿Ya, jóvenes? Jóvenes. Sí, Sí, mira. Ya. ¿Qué pasa si yo el cable, mucha gente yo veo así en las bardas, está el cable por encima de la barda, pobre cable ahí. ¿Qué pasa con ese cable? ¿Alguien me dice? Si yo lo dejo ahí. Por el sol. Sí, por el frío, sol, la temperatura, ¿no ves? Deben proteger al cable. ¿Alguien sabe cómo se lo protege al cable? ¿Alguien sabe? ¿Por tubos? También, ¿no ves? Hay unos tubitos, ¿no ves? Que se llama tapa canal, así tipo tapa canal, ¿no ves? Tapa cable, lo han visto, ¿no ves? O si no, ponen encima, algunos, yo a lo menos en mi casa, yo le puse el teja encima de mi barda, lo protejo el cable, ¿ya? ¿Me entienden, no ves? sí. Encima de la barda viaja el cable, yo lo tengo en mi cable de mi pilastra, por mi barda está el cable, pero yo lo he protegido, le he puesto teja, a la vez se ve bonito también, estético a la vez, ¿no ves? Lo he protegido. Pero podía haber comprado yo un tapacable, digamos, ¿no ves? Tapacable. Pero igual, con la temperatura capaz se me iba a rajar ese tapacable. Preferí ponerle una teja, ¿ya? Teja, todo lo he puesto en la barra, lo he protegido, abajo está el cable. ¿Sí? No le he puesto pues muy fuerte la mezcla, pero por ahí tengo un problema, tengo que sacar el cable. Se desprende nomás la teja, ¿ya? ¿Ya, jóvenes?
Se protege el cable. Si está a intemperie, se protege, no lo van a dejar. Porque el sol también lo dilata el cable, lo dilata, ¿no ves? Lo estira. Hace frío, se encoge, se contrae. Muchos problemas tiene el conductor si no se lo protege. Internamente, ¿dónde lo tienen ustedes internamente el cable? ¿Lo ven el cable de su instalación? ¿Lo ven ustedes? Jóvenes. No. No ve, Dentro está cubierto de la pared. con el revoque, ¿no ves? Los únicos cables que van a ver es el cable de mi celular, el cable de mi computadora, el cable de la tele, eso lo pueden ver, pero eso va conectado al aparato. ¿Ya? ¿Me entienden, jóvenes? Jóvenes. Sí. Esos cables lo pueden ver, esos cables lo pueden ver. Los cables de la heladera, ¿no ves? Pero hay otros cables que es de la instalación eléctrica, que es interna, que nos da luz, que hace que yo tenga aquí, ¿cómo se llama? Toma corrientes, todo. Eso ya no lo veo, está dentro de la pared, está tapado con revoque. ¿Ya? Jóvenes. ¿Me estás escuchando, jóvenes? Es que estoy media sola todavía. No, le dije que Sí, ingeniera, lo escuchamos. Quedé mal del oído. Ya, a lo último, cuando acabemos este tema, hoy, les voy a dar tarea, ¿ya? Para que me busque. Si no, les voy a preguntar del conductor, ¿por qué es de diferentes colores? ¿Qué significan los colores? ¿Qué significan los números? ¿Ya? ¿Por qué este cable es más grueso que este? ¿Para dónde se usa este cable grueso? ¿Lo ven aquí el área? Y este delgadito. Eso le voy a dar en la tarea para que busque investigación. Ya lo último sí. Pero ya saben por qué, ¿no? ¿Qué es lo que quiero que me explique? Ya. Interruptor. Es fácil darse cuenta del interruptor. Acá está la imagen, fíjense. ¿Lo ven? Ese es el interruptor. Simbología de interruptor, de estas dos maneras ustedes lo pueden representar el interruptor. ¿Ya? Y está abierto, fíjense. Está abierto. Ahorita acá está abierto el interruptor. Al momento que yo acciono el interruptor, por ejemplo, para que haya luz en mi foquito, así se van a unir los cablecitos o las palanquitas internas del interruptor. Al unirse, pasa la corriente. ¿Ya? Ahorita, antes de yo accionar el interruptor, está así, mi palanquita interna del interruptor. Acciono el interruptor para que haya luz en mi foquito, se unen las palanquitas. Pasa la corriente eléctrica. ¿Ya? El interruptor, la función que tiene es desviar o interrumpir el paso de la corriente eléctrica. Esa es su función del interruptor. Desviar o interrumpir el paso de la corriente eléctrica. ¿Ya? En este caso está interrumpiendo el paso de la corriente eléctrica. Esta es la simbología. Pero en este caso ya no está interrumpiendo el paso de la corriente eléctrica, porque ya se han unido las palancas, ya hay luz en el foquito. ¿Lo entienden? ¿Jóvenes? Sí. Ya. Entendible, ¿no? Sí. Fusible. Acá hay varios modelitos fusibles, aquí, varias imágenes. ¿Ya? Es un dispositivo pequeño, dice, protege los aparatos eléctricos de una sobrecarga o aumento de tensión. Se lo coloca cerca de la resistencia. ¿Ya? Simbología del fusible. ¿Lo puede repetir, ingeniero, por favor? Ya. Es un dispositivo pequeño y chiquito el fusible. Protege los aparatos eléctricos de una sobrecarga o aumento de tensión. Se lo coloca cerca de la resistencia. Simbología tenemos de estas dos maneras el fusible. Lo pueden expresar de cualquiera de estas dos maneras. ¿Ya? Al lado de una resistencia, dice ingeniero, se pone, ¿no? Se coloca. Cerca. A ver dónde está el dibujito. Aquí está.
Cerca, no te digo al lado, mira. Acá, en este caso está a la vuelta, ¿no? Cerca, no dije al lado, yo no dije al lado. Me hacen decir cosas que no digo. Ya, generalmente en su casa van a preguntar, tienen aquí, su cajita térmica deben tener en su casa, ¿no ves? ¿Jóvenes? Oye, Yo sí, yo tengo. cuando hay una sobrecarga ahí, ¿han visto que se baja la palanquita automáticamente? Nunca les Claro, pasa. sí, ¿Han sí visto, no pasa, ves? rebota. Pero hay veces que la sobrecarga es tan grande que no le da tiempo al fusible. Ya, por eso yo, ¿saben qué? Yo en mi casa, cada aparato eléctrico tiene su fusible. Yo he hecho poner aparte. Tengo mi cajita, donde tengo, ¿no ves? Para protegernos, para bajar la palanquita para que no haya luz en los focos. Otra tiene para bajar la palanquita para que no funcionen los enchufes. Así tengo yo individualmente. Tengo mi cajita térmica. Pero aparte hice poner yo a cada aparato eléctrico, ahí a la pared, junto al enchufe, le puse fusible aparte, le hice poner. Mi aire aparte, a todos. Porque el año pasado, antes de la cuarentena, se quemó el transformador. A todito, toda la manzana se quemó, mi tele se quemó, mi aire, mi heladera se quemaron. Y eso que tenía mi cajita térmica. Tuve que hacer un reclamo de todito y nos devolvió, creo, pero nos devolvió pues otra marca que no era la mía, ¿no? Eso me dio rabia. Si tienen que devolver lo mismo. Pero es mejor colocarse también su fusible independiente, porque la cajita térmica algunas veces no nos ayuda mucho. Cuando es así, como en este caso el transformador que explotó, ahí ya fue fatal ese aumento de tensión. ¿Ya, jóvenes? Ya. Pero comúnmente yo he visto que solamente ponen la cajita térmica, pero no es mucha protección. Bueno, ya, nos salimos del tema. Estuvimos en el fusible, ¿ya? Ya sabemos. Generador. Ya le dije los sinónimos de generador, ¿no? ¿Se acuerdan que era sinónimo de generador? ¿Se acuerdan? Fuente de energía. ¿Qué más? Eso le puedo preguntar al examen. ¿Se me olvidó? ¿Cuál es sinónimo de generador? Ya tengo pregunta para el examen ya tengo, porque ya se los di yo, ya se lo he dado los sinónimos. ¿Cuánto? Hace tiempo se lo he dado. Ya tengo pregunta para el examen. No les voy a decir ahorita por nada más. Bueno, simbología. Simbología, un redondito con la G, acá tengo un circulito, ¿no ves? Diferentes simbologías, esta también se las di, de la pila, batería, también se las he dado, ¿no ves? Cualquiera de esta simbología. 2 puntitos, también punto A, punto B, también es simbología. ¿Ya? Impulsa, dice, como una bomba los electrones de los conductores y así provee energía eléctrica al circuito, transformando la energía mecánica y la energía química en energía eléctrica. La unidad es el voltio. ¿Ya? Impulsa como una bomba, dice. Los electrones de los conductores y así provee energía eléctrica al circuito, transformando la energía mecánica y la energía química en energía eléctrica. La unidad es el voltio. Aquí yo les puse un ejemplito. Baterías, ¿no ve? Pila, un generador, ¿no? Por acá tengo otro, a ver dónde lo está. El que tenemos en nuestra casa, ¿cuál es el que tenemos en nuestra casa? A ver, antes que les muestren, ¿quién me dice? El que tenemos en nuestra casa. ¿Cuál es el generador de nuestra casa? El medidor, pues.
Ay, este chico me va a matar. Este, ¿no? El que nos provee, cree, mediante la cometida, ¿no ves? Claro, ese que parece un Pero turril. no el medidor, pues, el medidor es otra cosa. Esta es la cometida. El transformador. El medidor, pues. Es la cometida que nos da cree nos da esa energía, nos provee cree, ¿no ves? ¿Lo ven acá en los dibujos, en los esquemas? ¿Jóvenes? Se pueden ubicar, ¿no ves? Este más adelante se lo ve. Ya, más adelante todavía no llegamos a eso. Estamos... Aquí estamos. Ya, estas son las simbologías del generador. Ya. Corriente eléctrica. Corriente eléctrica. Antes de terminar el generador, me olvidé. Hay dos tipos de generador, jóvenes. Los generadores electroquímicos y los generadores electromagnéticos. ¿Ya? Los generadores electroquímicos son la pila, la batería. Los generadores electromagnéticos son el dínamo, el alternador, etcétera. ¿Ya? Eso Lo repite, señora, por favor. ya. Tipos de generador, hay dos tipos. Los electroquímicos, como la pila y la batería. Los electromagnéticos, como el dínamo y el alternador. Ese que llevan los autos, pues, el alternador. Claro, pues, los motores, ¿no ves? Ya, corriente eléctrica. Ya, corriente eléctrica, también llamada intensidad de corriente. Corriente eléctrica, también llamada intensidad de corriente. Es el movimiento o flujo de electrones a través de un conductor. Se origina cuando existe un diferencial de potencial entre dos puntos, dice. ¿Ven el esquema aquí? Este es un cable, un pedacito de un cable. Aquí está, cable. Adentro, ay cara, ya me estoy quedando sin tiempo. Adentro están los electrones, fíjense, negativos. Circulan los electrones libres. ¿Ya? El sentido de la corriente nosotros utilizamos es el sentido antihorario. La corriente va del polo positivo al polo negativo. Es el sentido incorrecto, pero se lo ha adoptado. Este es el que se utiliza, el incorrecto. El sentido incorrecto se lo ha adoptado, se lo utiliza. Pero este es el sentido verdadero, sentido horario. Va del polo negativo al polo positivo. Este es el sentido verdadero de la corriente. La corriente circula del polo negativo al polo positivo. Es el verdadero sentido horario. Pero ¿por qué se utiliza el adoptado, el sentido incorrecto? ¿Por qué se lo utiliza? ¿Alguien me dice? ¿Alguien me dice, jóvenes? Jóvenes. Jóvenes. No hace referencia a ¿Nadie me lo que dice? serían los polos magnéticos que existen, por ejemplo, lo que es el lado negativo y positivo. Otro, por favor, otro no tenés, otra idea, no tenés. ¿Por qué se adoptó este sentido, el incorrecto? Sentido antihorario que va del polo positivo al polo negativo. Los electrones van en el sentido del positivo al negativo, los electrones internos. ¿Por qué se lo adoptó? Esa es mi pregunta. ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Y por qué no se utiliza este? El sentido horario, donde los electrones van del negativo al positivo. Este es el sentido verdadero de la corriente, pero se adoptó el falso, que va al revés, sentido antihorario. ¿Por qué? No influye en nada, joven, no influye en nada, como en el trabajo, ¿no ves? Tiene su explicación. ¿Por qué? ¿Nadie sabe? No, Es para no alterar
para no alterar el sentido del campo eléctrico. Porque las líneas de fuerza del campo eléctrico siempre salen del positivo al negativo. Siempre van del positivo al negativo. Es por eso que se adoptó el sentido incorrecto, para no alterar el sentido del campo eléctrico. El campo eléctrico siempre va del positivo al negativo. Por eso se adoptó el sentido incorrecto, pero no influye en nada el valor de la corriente, no importa que sea al revés. Lo que nos interesa es que el campo eléctrico se mantenga, porque las líneas de fuerza siempre salen, ¿no ve? De la carga positiva a la carga negativa. ¿Ya? Esa es la explicación. La formulita de la intensidad de corriente eléctrica es igual a la carga sobre el tiempo. A la carga sobre el tiempo. La carga está y el tiempo en segundo. Coulombios sobre segundo es ampere o amperio. ¿Ya? Esta es la formulita principal de intensidad de corriente eléctrica. Carga sobre tiempo. Coulombios sobre segundo la unidad y es igual a amperio. ¿Ya? Ya está. Joder. Joder. Sí. Joder. Sí, Esto me ha general. dejado, creo. Tipo de corriente Aquí estoy. eléctrica. Eso yo se lo estoy explicando así nomás, porque no tengo cómo yo demostrarle, pues, ¿no? No estoy en laboratorio. Ojalá que el ayudante les pase una clase, un video, lo que tenga, para que ustedes se ubiquen más o menos. Tipo de corriente eléctrica. Hay dos tipos, la alterna y la continua. ¿Ya? La continua, simbología CC o también CD, cualquiera de las dos. CC es corriente continua, CD corriente directa. Cualquiera de las dos maneras es la corriente continua. La simbología CC o CD. CC significa corriente continua, CD corriente directa, también es otra manera de llamar a la continua. Y su simbología así para denotarlo en esquema ella horizontal con punteadito, ¿lo ven? O si no, dos líneas horizontales, como decir igual. O bien se lo escribe, o bien se dibuja. ¿Ya? ¿Jóvenes? Jóvenes. Ya, Ya. ¿Ya? Los electrones circulan en un solo sentido hasta agotarse. Ejemplo, la pila batería. Esa es la corriente continua, donde los electrones circulan en un solo sentido hasta agotarse. Ejemplo, pila batería. Acá está el ejemplito. ¿No ves? Se descargó la pila, ya es corriente continua. Cualquiera, ¿no? ¿Sí, jóvenes? se me descarga. ¿Alguien dijo algo? La pila se descarga. Pero pues, algunos lo cargan la pila, ¿no ves? Algunos lo cargan, lo vuelven a cargar la pila, ¿no ves? Lo utilizan varias veces. No lo botan y otros lo botan por la pila. Pero se puede volver a cargar la pila. Se puede. O sea, una volver a pila cargar. común. Pero yo le digo, sí, común, o una batería, ¿no ves? Esa es corriente claro, continua. Los electrones circulan en un solo sentido hasta agotarse, la pila o la batería. ¿Ya? La corriente alterna, CA, significa corriente alterna, o la simbología, esta simbología. Como una ola, así. Circulan en varios sentidos. Ejemplo, la instalación domiciliaria de nuestras casas. Acá está el ejemplito, aquí más o menos un esquema, ¿no ves? Es la que nos proporciona CRE, donde los electrones circulan en varios sentidos. Ustedes, su cable de su casa está dentro de la pared, ¿no ven? Su cable está tapado con el revoque, pero ese cable va hasta el tomacorriente, el enchufe de
mi tele, va hasta el enchufe de mi heladera, los cables van paredes, ¿no ves? A diferentes enchufes, a diferentes. Yo no lo veo, pero por los enchufes yo me doy cuenta, digamos. ¿Ves? Jóvenes, esa es corriente alterna. La corriente ahorita, aunque esté apagado mi tele, está ahí su cablecito, está la corriente ahí por dentro de mi cablecito, está la corriente, esperando que yo accione mi control y me prenda la tele. Esperando eso está. Pero está la corriente ahí, en mi cablecito de la tele. Ya, esa es corriente alterna, donde los electrones circulan en varios sentidos. Están circulando ahorita, pero no, la heladera es la única que está funcionando ahorita, digamos. Y la laptop. Ahí están los electrones circulando, ahorita están. Van y vuelven, van y vuelven. Pero de mi tele están ahí, quietos nomás, porque está apagada mi tele. ¿Me entienden, jóvenes? ¿Jóvenes? ¿Me entiende? ¿Jóvenes? Enchufe, ahí está. El enchufe es un aislante, dice. Consta de dos piezas, una fija y otra móvil, que en conjunto establecen una conexión eléctrica. Hay dos tipos de enchufe, el enchufe macho o también llamada clavija. Esta es su simbología. Cualquiera de las tres me denota enchufe macho o clavija. Acá está. Y acá en la fotografía, acá tengo, ¿no? El enchufe macho o clavija. De 2 salientes o varillas. Y acá tengo de 3 salientes o varillas. Pero nadie dice, pues, pásame el enchufe macho. No, nadie dice, ¿no? Pásame el enchufe, no dice. Pero ya uno sabe que este es el enchufe, ¿no? O clavija. Eso toma corriente. Ese toma corriente. Espera un ratito, este chico acá. Este estoy hablando yo, de este negrito. Este es el enchufe macho clavija, de 2 varillas, y este es el enchufe macho de 3 varillas. Ahora el enchufe hembra, también llamado tomacorriente, ¿no ves? Pero es enchufe. Enchufe en general es un aislante, consta de 2 piezas, una fija y una móvil. ¿Cuál sería la fija? La pared. ¿No ves? Esa es la fija, la que está en la pared. Y la móvil es esta, el negrito. El enchufe macho o clavija. 2 varillas, salientes o 3. ¿Ya? El enchufe en conjunto consta de 2 piezas. Una fija que está en la pared, comúnmente está en la pared, ¿no ves? Comúnmente está en la pared, aunque he visto que algunos lo ponen en la madera, no sé. Comúnmente está en la pared, todos los cables ahí a la vista están. Algunos son así medio dejados. Se pone en la pared, empotrado en la pared. Es la pieza fija. Aquí también, fíjense, está empotrado en la pared. Y otra móvil, ¿no? Clavija, que consta de 2 salientes o de 3 salientes. ¿Ya? Es el enchufe, el conjunto. Pero generalmente uno dice, pues el enchufe. Se refiere al negrito, uno comúnmente. ¿No? Pero es el conjunto del enchufe, el conjunto. Pero uno lo dice mal. Bueno, enchufe macho o clavija. Simbología. Acá tengo 3 simbologías. El enchufe macho clavija recibe electricidad mediante 2 o 3 salientes o varillas metálicas. Este negrito es el que recibe la electricidad. Y el enchufe hembra, también llamado tomacorriente, esta es la simbología, transmite electricidad. ¿No ves? El enchufe hembra o tomacorriente transmite electricidad al enchufe macho clavija. ¿Se entendió, jóvenes? Jóvenes. Sí, ingeniera. Sí. Después del examen está ahí, ¿no? Pataleándote. Si algo no entienden, me preguntan. Pero eso es fácil, ¿no? Fácil de darse cuenta. Ustedes lo tienen en su casa y lo pueden ver. Instrumento de medición eléctrica. Esta parte también en laboratorio se lo ve estos instrumentos. Yo aquí les muestro fotos, imágenes, nomás
estoy mostrando, pero esto se ve en laboratorio. ¿Ya? Por ejemplo, un galvanómetro, ¿para qué me sirve? Acá tengo el galvanómetro, más o menos he buscado una foto, una imagen aquí. Mide cambios de intensidad de corriente, también mide el voltaje. El amperímetro, ¿para qué me sirve? Acá tengo el amperímetro. Mide intensidades de corriente. El ohmímetro, ¿qué mide? ¿Dónde está? Acá tengo el ohmímetro. Mide las resistencias existentes en un circuito. El voltímetro, tengo voltímetro, acá. Mide los voltajes, las diferencias de potenciales existentes, ya en cada punto. El multímetro o polímetro mide intensidades de corriente, mide voltaje y mide resistencia. ¿Ya? Jóvenes, yo les di a ver unos 5 acá, entonces les voy a dar más para que busquen, ¿ya? Otros instrumentos tengo acá para que ustedes... Hay un montón, jóvenes. No crea que eso nomás. Los electricistas, muchos tienen que sabérsela. Como ustedes tienen que tener idea nomás ustedes, ¿no ves? No van a ser ustedes electricistas. Nosotros esa es la tarea, esa es una de las tareas, el tester. ¿Para qué me sirve el tester? Igual porque creo que antes usted un clavito a la pared, no es para saber dónde si hay el corriente, digamos en la pared, usted no sabe, usted llega a una casa y quiere poner un clavito y un cuadro, por ahí le da el cable, para eso está el tester le va a decir, por ahí no está pasando corriente, no hay conductores, clave nomás el clavito, ¿ves? No hay que tirarle nomás la clavada en una pared si uno no sabe cómo es la instalación eléctrica, ¿ya? Para eso también el tester me ayuda. El tester me va a identificar si por donde yo quiero clavar, digamos, para un clavito para mi cuadrito, conductor me va a decir, ¿ya? Les estoy dando un ejemplo sencillo, digamos. ¿Ya, jóvenes? Por eso ustedes me van a buscar para que yo les he puesto aquí el galvanómetro, ya me está diciendo para qué es, mide cambios de intensidad de corriente, mide también el voltaje, ve, aquí ya me está diciendo el amperímetro, ¿qué hace? Mide intensidad de corriente. Yo les voy a dar otro que es para que me lo busquen y me van a poner también qué es lo que hace, qué miden esos aparatos, ¿ya? Jóvenes, Sí, ingeniera, se escucha. Ya. Ley de Ohm. Después me van a buscar quién es Ohm. Le voy a dar tarea también de eso. ¿Quién es Ohm? Me van a buscar después en la tarea. Ley de Ohm. ¿Qué me dice la ley de Ohm? ¿Qué me dice? El flujo de corriente eléctrica ahí que circula por un circuito cerrado es proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Esa es la definición de la ley de Ohm. La formulita es esta. Intensidad de corriente igual a voltaje sobre resistencia. La unidad voltio sobre ohmio igual a amperio. Pero, ¿qué quise decir con toda esta definición? La diferencia de potencia generador empuja, dice, como acá la figurita, miren el esquema, ¿lo ven? La diferencia de potencial del generador, o sea, el voltaje, acá, a moverse a los electrones, ¿ven? Está empujando a la corriente eléctrica color verde, lo está empujando. Empuja, dice, a moverse a los electrones, que es la corriente eléctrica ahí. Pero ¿qué hace la resistencia? Frena ese movimiento. Lo ven, lo está ahí estrangulando, no quiere que pase la corriente. Esa es la resistencia. ¿Ya? Un ejemplo, le voy a dar un ejemplito Michi, pero no me lo van a dar ese ejemplito en el examen, ustedes tienen que buscar ese ejemplo. Por ejemplo, la plancha. Ustedes enchufan la plancha, calienta la plancha. Hasta ahí la resistencia no lo dejó pasar la corriente. Ahí lo tiene, la resistencia de la plancha y se calienta la plancha, ¿no ves? ¿Me entienden? Jóvenes. Pero ¿por qué?
Mira, disculpe, ¿por qué calienta? Ya, Pero esa también es la eso. ley de Joule. Pues esa es la ley de Joule, pues calienta. A ver, espere, pero usted todo quiere. Espere un ratito. Si la corriente no circula, se queda ahí nomás en la resistencia, calienta la resistencia, se calienta la resistencia. Y eso es lo que produce el calor, ¿ya? La corriente no puede pasar, se quedó ahí en la resistencia, no la deja pasar la resistencia. Fíjese el esquema, el dibujito acá. El voltaje empuja a los electrones libres, la corriente lo empuja. Vaya a proporcionar corriente eléctrica, le dice. Pero ¿qué hace la resistencia? No lo deja que pase, ahí se queda. Y al quedarse fijo ahí, la corriente eléctrica calienta la resistencia, lo calienta. El ejemplo de la plancha. Se quedó ahí, en la resistencia, la corriente la calienta, ¿no ves? Y produce calor. Jóvenes, ¿están escuchando? Sí, se escucha. Calor, produce calor, ¿no ves? Por eso los aparatos eléctricos tienen su resistencia. Jóvenes. Ustedes ponen su manito atrás, no acercado fuerte, ¿no? Ponen cerquita nomás de la heladera y van a sentir un calorcito, un calorcito. Esa es la corriente eléctrica, ¿no? Que a la resistencia la calienta. Se puede poner igual. ¿Qué? ¿Qué, joven? Los cargadores igual tienen, ¿no? Resistores. Tiene, calienta, pues ¿no? Ahí se queda, la corriente eléctrica se queda ahí, entonces en su resistencia, ¿no ves? Y lo calienta. ¿Me entiendes? Sí, lo entiendo. Sí, lo entiendo. Ya. Bueno, sigamos. Forma de conectar resistencia. Es lo mismo de capacitores, pero las fórmulas son al revés, nada más. Conectamos, fíjense, está en serie. El mismo cablecito es para los tres, en este caso 3 resistencias. El mismo cablecito me conecta las 3 resistencias, ¿no? Está conectado en serie. La resistencia equivalente, o sea, la resultante de las 3 resistencias es la resistencia equivalente. Será igual a la sumatoria de las resistencias. Es al revés del capacitores, ¿no es? Y el voltaje que existe va a ser igual al voltaje de cada resistencia, la suma del voltaje de cada resistencia. La intensidad de corriente va a ser la misma porque es el mismo cablecito. La corriente va a ser la misma. ¿Ya? Forma de conectar resistencia en paralelo. Lo mismo acá un esquema. Cada resistencia tiene su propio cablecito. Está conectado en paralelo. La formulita es 1 sobre resistencia equivalente igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 resistencia 2 más 1 resistencia 3, que tiene 3 acá en este caso. ¿Ya? El potencial va a ser igual. El potencial en la resistencia 1 va a ser igual al potencial de resistencia 2, igual a la potencial de resistencia 3. ¿Ya? Porque cada uno tiene su propio cable. Y la corriente puede ser diferente, porque cada uno tiene su propio cable. ¿Ya? Bueno, ya. Listo, acá tenemos, igual que los capacitores, ¿no? Fíjense, tengo un ejemplo acá. Es una conexión mixta, hay paralelos. ¿Cómo empezarían a hacer el ejercicio aquí ustedes? Siempre empiecen por los conductores que están lejos, dijimos. ¿Cómo empezarían? ¿Cómo empezarían aquí en este ejemplito? A ver, ¿cómo empiezan? Harían R4 con R5 en paralelo, ¿no ves? Entonces, van a hallar aquí resistencia A, digamos, lo van a hallar. Luego hacen en paralelo también R6 y R7 y van a hallar en paralelo su resistencia B. Entonces van a tener R3 con RA con RB en serie. Resuelven en serie. Una vez que han resuelto en serie van a tener uno solo nomás, una resistencia, RC, digamos.
RC con R2 lo hacen en paralelo y van a tener una resistencia RD, digamos. Y tienen un solo conductor R1 con RD en serie. Ahí tendrían la resistencia equivalente. Es lo mismo que hacían en capacitores. Lo mismo, jóvenes, lo mismo. ¿Ya? Acá hay otro ejemplito también. Aquí también, fíjense, otra simbología de voltaje. También es esta, está bien esta. Yo utilizo esta, digamos, una raya más larga que la otra. No está difícil, eso ya lo saben esto. Acometida, ¿qué es una acometida? ¿Qué es una acometida? Es una conexión aérea o subterránea, también puede ser la acometida, que distribuye corriente a nuestras casas, en nuestro caso a nuestras casas, ¿no ves? Dependiendo de una red de distribución. ¿Cuál será la red de distribución que nos proporciona corriente eléctrica? Es la CRE. ¿Qué significa CRE, pues? ¿Qué significa CRE? No sé. Es la pregunta de examen, por nada más. Significa Cooperativa Rural de Electrificación. Bien, bien, bien. ¿Cómo te llamas por nada más, mira? ¿Cómo te llamas? Caballero ¿Caballero qué? Miguel. Caballero. ¿Tu nombre? Luis Miguel Picanto. ¿Luis Miguel? ¿Luis Miguel? Sí. Te estás inventando. Luis Miguel, no me acuerdo, Luis Miguel. Bueno, ya tenés una pregunta aprobada para tu otro examen. ¿Ya? ¿Cómo no van a hacer? A vos una pregunta nomás te voy a hacer. Ya tenés 50 ganados. ¿Cómo no van a saber qué significa? Oh, es pregunta de examen. Con esa pregunta ya los mataba ya. Bueno, ya, no digo más nada. Aquí tengo simbologías de acometida. Es solamente para que sepan, jóvenes, ya no les voy a tomar la simbología porque es media difícil para aprendérsela, ¿no ves? Lo único que les puedo preguntar de acometida, ¿qué es? ¿Qué es una acometida? Ya les dije, es una conexión aérea, ¿no ves? O subterránea, que distribuye corriente a nuestras casas, dependiendo de una red de distribución. En nuestro caso será CRE. Ejemplo, el bastón de la pilastra más los componentes. Esa es una acometida, más los componentes estoy diciendo, ¿no? Aquí tengo una acometida, ¿ves? El cable que va al bastón. Sí. Varios ejemplitos acá, tengo varios esquemas. ¿Ya? Sus componentes ustedes lo van a hacer en la tarea. Van allá los componentes. Yo solamente le puse bastón de pilastra más los componentes. ¿Ya? Yo quiero que me busquen los componentes. ¿Qué más tiene? Más o menos acá se ve, ¿no? Cable de distribución, poste de luz, el medidor que ustedes dicen, contador de energía, el medidor. ¿Ves? Acá también medidor de consumo externo, el medidor de la pilastra, ¿no ves? Aquí está el ¿cómo se llama? Ya me olvidé, ¿ves? Ya me bloqueé. ¿Bastón? El bastón, ¿ves? Ya me bloqueé el bastón de la acometida, acá está ahí el cable. Ya, aquí también se ve. El bastón, el cable, el poste de luz. Más o menos. Esos componentes quiero que me lo hagan, ¿ya? La simbología de la acometida es para que vean nomás, para que aprendan nomás. No les voy a tomar la simbología. Esta es difícil para aprendérsela, así que esta no se las voy a tomar. Esos son mayormente se usa para la lectura de un plano, no es instalación eléctrica, nada más. Eso para el ingeniero eléctrico es lo que hace esto. ¿No ves? Toda la distribución de corriente eléctrica. Usted le dice, yo quiero aquí, quiero acá, quiero poner mi tele aquí, quiero poner mi heladera acá. Entonces ellos ya lo distribuyen. Y afuera ya te pone su pilastra, pone los cables, porque no es nomás cualquier cablecito para que me abastezca acá adentro, ¿no ves? Si no se me van a fundir los cables. Sí. ¿No ves? Ahí en la acometida ya pongo mis cables, todo eso se
tome en cuenta. Ponente, por eso le di de tarea que me lo van a hacer, ¿ya? Uno ya les dice, quiero yo todas estas cosas, quiero en mi casa que tenga 20 enchufes, también la de mi tele, para mi aire. Usted le dice todo eso y ya el ingeniero o el contratista, bueno, usted necesita cable de tanto. Y usted ese cable va al bastón, ¿no ve? Pues no es cualquier cable. Y del bastón usted pone otro cable, le conozca, cree usted no, el cree se lo va a colocar ese cablecito. ¿No ve? Tiene su diámetro ese cable, no es cualquiera, su número, ¿ya? No es número 12 ni 14, que comúnmente es para nuestras casas el 12 y el 14. Pero aquí en la cometida es otra numeración, otra área. Ya crece, lo pone ese cable, ¿ya? Pero uno siempre tiene que decir, ¿no? Si usted va a hacer una casa sencilla, le va a poner un cablecito de menos que aguante, ¿no ves? La corriente eléctrica. Siempre se dice, para un proyecto. Pero siempre piensa en el futuro, no a tener una tele nomás, no, voy a tener 5 teles, siempre pensando a futuro, que la instalación siempre que sea sobredimensionada, ¿no? Eléctrica. Nunca van a decir, pues, siempre, como si ustedes estuvieran al futuro, van a pensar, voy a tener en el futuro de 3 pisos mi casa, esa instalación tiene que ser para 3 pisos, ya con futuro tienen que hacer, si no van a tener que volver a hacer toda la instalación eléctrica, porque ustedes solamente han utilizado para una casita de una planta. Si ustedes quieren de 3 plantas, ya no, pues, ¿no? Tienen que tener su cajita de medidor también más tipo industrial. No sé si me entiendes con lo que hablo, no sé. Jóvenes. Le entiendo, Elena, yo lo entiendo. Yo hablo con mis palabras, no hablo ahí como un libro. Ya, no, bueno, ya se lo voy a dar de tarea. Acá tengo otra simbología también, es para que sepan nomás. Antena, simbología antena, bobina inductor, lámpara. La lámpara sí se la puede aprender facilita. Aquí también luminaria, altavoz, satélite, bueno, esas son. El que va a llevar, hay otra materia después de etapa civil, ¿no ves? Electrotecnia se llama, ¿no ves? El LC. Ahí les va a enseñar ya la simbología. Yo solamente para que más o menos sepan, aquí también la simbología de ohmímetro, del motor, del micrófono, transformador, fuente térmica, ¿no? Algunos le estoy dando. Pero ya en esa materia ahí ya van a hacer proyectos de instalación, van a hacer. Entonces ahí ya van a utilizar mejor la simbología. Bueno, jóvenes, hasta aquí el tema de electrodinámica, ¿ya? No es difícil, jóvenes, es fácil. Solamente tienen que saber explicar con sus palabras, porque no me van a decir, ley de Ohm, el flujo de corriente eléctrica circulante, ¿no? A menos que yo le diga, la expresión de la ley de Ohm es esta, intensidad igual, diferencia potencial sobre resistencia. Eso, si yo les digo, a ver, díganme la expresión de la ley de Ohm, me dicen esto, ¿ya? Intensidad igual, diferencia de potencial sobre resistencia. Pero no me van a decir, a ver, defíname, o qué entiende por ley de Ohm. No me van a decir, el flujo de corriente eléctrica. No, eso es de los libros. Eso está de los libros, hasta yo lo he sacado de los libros. Tienen que explicarme cuál es la ley de Ohm. Esta es la explicación. Esta, lo que puse aquí. ¿Ves? El voltaje, dice, la diferencia de potencial del voltaje, es como si empujara, o sea, impulsa a moverse a los electrones, el voltaje. La corriente eléctrica. Pero la resistencia no deja pasar, lo frena, no quiere que pase al otro lado. Un ejemplo sería, como les dije, la plancha, ¿no ves? La plancha, o la estufa, ahí está la estufa. La estufa llega la electricidad, la resistencia de la estufa, y ya no pasa, se quedó ahí nomás. En la resistencia se quedó la corriente eléctrica, los electrones se quedaron ahí.
Y al quedarse ahí los electrones, se chocan entre ellos, están ahí, se está llenando la resistencia de electrones, se paran chocando, digamos, es manera de explicarle sencilla para que entiendan. Llegan a la resistencia los electrones, no tienen cómo pasar, entonces se quedan ahí, empiezan a chocarse, son un montón de ellos, se pelean, se chocan, y ese choque, digamos, de electrones, eso que se llena de electrones, la resistencia, empieza a calentar la resistencia, y eso es lo que nos da el... ¿Me entienden? Que los electrones no pueden pasar, se está llenando de electrones esa resistencia. ¿Qué hacen los electrones ahí? Entonces están repleto de esa resistencia electrónica. Empieza a calentarse. Calienta la resistencia. Y la estufa me da calor, ¿no? ¿Jóvenes? 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 Ingeniera. Ya. ¿Entiende? Ya, entonces la ley de Joule viene de ahí también. Pero ya la ley de Joule me da la cantidad de calor. ¿Cuánto de calor me está dando la estufa, digamos? Ay, mucho está calentando. Le bajo la intensidad de calor. Esa es la ley de Joule. ¿Me entiendes? Otra cosa es la ley de Joule. La ley de Ohm es esta. Que el generador, el voltaje, empuja o impulsa a los electrones a moverse por el conductor. Llega a la resistencia, los electrones ya no pueden pasar, la resistencia no los deja pasar. Entonces ahí los electrones, ¿qué hacen si no pueden pasar? Calientan. Su forma de expresarse los electrones porque no pueden pasar, empiezan a calentar la resistencia. ¿Ya? ¿Ya, jóvenes? Sí. Bueno, ya. El viernes vamos a hacer ejercicio. El viernes vamos a hacer ejercicio ya sobre la ley de Ohm, conexiones de resistencia. Es fácil, vamos a hacer ejercicio. Estén a la hora. Ya más rato les voy a pasar la tarea. Vayan haciendo la tarea jóvenes, no se dejen pisar. Miren que ya estamos en marzo, ya está cerquita marzo. ¿Ya? Hacele paso. ¿Ya están entendiendo? Porque antes del examen final ustedes me tienen que entregar las tareas para que yo las corrija. En la FUP yo voy a estar y yo las voy a corregir. Ese ratito los devuelvo o lo dejo ahí para que lo recojan. Las tareas tienen que estar correctas, bien prolijo, bien bonito. Es un informe de trabajo las tareas. Les pongo el puntaje que les dije. Pero si está incompleto, letra fea, blanco y negro, no, pues, ¿qué le voy a poner? Pues le pongo la mitad, aunque ustedes me digan, está completo, ¿por qué me puso? No, las tareas son informes de trabajo. Cuando ustedes trabajen tienen que presentar algo que atraiga a los ojos. Aparte de que esté bien hecho, debe atraer. Pero si está blanco y negro, aunque esté bien hecho, el jefe medio lo mira y lo bota porque no le atrae su informe. Pero si usted le muestra un informe a color, con imágenes, con fotos, con esquemas, lo atrae y el jefe lo va a parar mirando ahí. ¿Me entienden, jóvenes? Por eso le hago hacer tarea a mano, la letra bonita. ¿Quedamos así el viernes? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Va a enviar la diapositiva, no, al grupo?